Entonces, a raíz de esa difusión que tuvo un poco sorpresiva, pasa algún tiempo más y llega al Uruguay la famosa inversión de UPM, de la cual tanto hemos hablado, y que en parte nosotros tenemos presencia pública y somos conocidos, o fuimos conocidos, o nos hicimos conocer por nuestra militancia, por decirlo de alguna forma, en contra de ese emprendimiento que hoy está instalado en el Uruguay. Un amigo, cuando aparece la noticia de que UPM venía a instalarse al Uruguay, nos dice, mirá, viene UPM con un contrato secreto, un contrato absolutamente inconveniente para el tesoro uruguayo, o sea, para las arcas del gobierno, un contrato en el cual ellos van a ganar mucho dinero, y está bien que ganen mucho dinero porque las empresas tienen fin de lucro y lo que quieren es ganar dinero, pero para que ellos ganen mucho dinero, como están haciéndolo actualmente, el gobierno uruguayo tiene que poner muchos cientos de millones de dólares, algunos miles de millones de dólares, y todo eso se cocinó, se arregló en un contrato secreto entre el gobierno del presidente Tabaré Vázquez y su secretaría de la presidencia, el doctor Thomas, me recuerdo, y algunos más, y los ejecutivos de la empresa finlandesa de UPM. Lo cierto que salían muchas noticias en la prensa del futuro emprendimiento, que llegaban los salvadores europeos, que un poco más venían a salvar la República, que teníamos que estar agradecidos a lo que ellos iban a hacer por nosotros, pero nunca se podía ver el contrato, el famoso contrato de UPM, porque el contrato había sido declarado confidencial y secreto, y por lo tanto la población en general no podía acceder al contenido del contrato. Algo absolutamente contrario a un sistema democrático, porque en una democracia los secretos pueden existir, claramente en temas de defensa nacional, en temas de seguridad interna, incluso en temas contractuales, cuando las empresas no quieren, y es legítimo que así sea, que la población en general conozca temas contables o temas financieros o temas económicos o temas de organización o temas de patentes que tengan las empresas, porque si se hacen público pierden claramente lo que las caracteriza. Pero otros temas, por ejemplo, cuánto tiene que poner el Estado uruguayo o cuánto le va a costar el Estado uruguayo que una empresa extranjera venga al Uruguay, y eso no puede ser secreto. ¿Qué obra va a hacer el Estado uruguayo para que una empresa extranjera se instale acá? No puede ser secreto porque es algo sencillo y absolutamente pertinente que sea público. O sea que si se hace secreto es porque algo se oculta. Entonces los gobiernos, el gobierno del Frente Amplio, incluso el gobierno de la coalición republicana, se ha amparado en esa competencia, en esa ley que permite declarar secretos los contratos confidenciales o reservados, para celebrar o firmar contratos con empresas extranjeras a espaldas de la opinión pública y a espaldas incluso del Parlamento y a espaldas del Poder Judicial. Nosotros en nuestro pasaje por el Parlamento como diputados intentamos derogar esa ley, que es una ley en particular, que es la que permite al Estado declarar secreto, confidencial o reservadas la información, incluso los contratos, y claramente no tuvimos ningún apoyo porque el sistema político está alineado en la permanencia y en la existencia del secretismo de los contratos. Pero para no desviarme del tema de UPM, cuando ese amigo me dice, mira, salió, ahora se hizo público el contrato, que ya no se podía modificar porque era un contrato que ya estaba firmado, ahora que el contrato es conocido, ¿por qué no te haces un audio sobre el contrato de UPM? En virtud de aquel antecedente que habías hecho una nota que había tenido bastante repercusión sobre la competencia o no del gobierno para obligar a los uruguayos a ponerle un chip a su mascota.
Y recuerdo que a ese amigo le dije, ¿sabes lo que pasa? Que el contrato de UPM es muy largo, es bastante técnico y el teléfono, que en el cual yo hacía audios, o sea, yo lo que empecé a hacer fueron audios. Claro, un teléfono con menos tecnología que los teléfonos que hay ahora, me permite grabar algunos minutos, no tantos. Creo que hay como una convicción o una comprobación de que la gente en general, y yo también me incluyo, no escuchan audios o videos largos. Así que tengo esperanza que este programa sea la excepción, que nos miren 2 horas. Este, y bueno, entonces no tiene demasiado sentido hacer algo así cuando la realidad nos demuestra que las personas, por la explicación que sea, que yo no la tengo, no dedican mucho tiempo a ver un solo audio o a escuchar un solo audio o a ver un solo video. Dedican muchas horas al día, muchísimas, a ver centenas o decenas de videos, pero no uno. Por lo tanto, digo, no tiene sentido que yo me ponga en esa actividad. Pasa un tiempo, como ven, el programa empezó con un cuento, yo diría una anécdota. Pasa el tiempo y hay un incidente que se produce en la vía pública en el cual el presidente Tabaré Vázquez hace una visita al edificio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y a la salida de esa presencia del presidente Vázquez en el ministerio, había gente en la calle, como siempre hay cuando sale un presidente, y una de las personas que había en la calle esperando al presidente era un colono. Y el colono tiene un intercambio de palabras con el presidente de la República en el cual lo acusa de mentiroso. Fue bastante curioso esa situación y no habitual, no estamos acostumbrados en Uruguay a que eso suceda, pero sucedió. El presidente Vázquez, el expresidente Vázquez, que tenía una forma de ser una persona tranquila, tenía un carácter de ser una persona tranquila, increíblemente reaccionó ante ese insulto y tuvo un intercambio bastante fuerte de palabras con el colono que duró algunos segundos, subió a su coche y se retiró del lugar. Bueno, eso fue noticia, se imagina, porque el presidente discutiendo con un colono. Pero lo curioso es que al poco tiempo después, desde la página oficial de la Presidencia de la República, de la página oficial, una cosa insólita, los funcionarios de presidencia, en lugar de sacar un comunicado explicando, bueno, la circunstancia que había sucedido, sacaron un comunicado dando datos personales del colono, que yo en su momento entendí que lo que querían hacer era exponerlo digamos, a la condena pública. Es decir, la página oficial de la presidencia del gobierno uruguayo durante la presidencia del presidente Tabaré Vázquez utilizó la estructura presidencial para atacar la vida personal de un colono. Algo absolutamente, yo diría, inadmisible. Pero sucedió. Entonces, a raíz de todos esos hechos que le estoy comentando, que la presidencia atacaba a un colono que había insultado al presidente, ¿no? Porque en última instancia fue un insulto. Y que el presidente está mal insultar, pero está permitido. Por lo menos en la Constitución uruguaya está permitido. Si nos da tiempo vamos a hablar como un insulto de un periodista ahora está siendo juzgado por un poder judicial y por una fiscalía increíble, atacando la libertad de expresión y dando una señal terrible al sistema democrático. Es decir, el poder judicial y la fiscalía general teniendo una función de censura a un periodista que lo que hizo fue una opinión y en esa opinión insultó a una persona. Lo que está mal, pero está permitido. Pero no me quiero ir del cuento de UPM, de la anécdota. Esa situación que pasó con
con la presidencia de la República, nada más y nada menos, en lo personal dije, bueno, es inadmisible que esto suceda. Entonces lo que voy a hacer es, voy a empezar a hacer audios explicando el contrato de UPM, explicando, o sea, leyendo el contrato, que es lo que nosotros hacemos. Yo acá tengo la Constitución y de repente hoy le leo un artículo de la Constitución. Porque la verdadera forma de difundir los temas, además de una opinión que es válida, es leer. Bueno, si uno lee y dice eso, dice lo que dice. Y la Constitución es un texto muy claro y muy sencillamente escrito en la mayoría de sus artículos, que cualquier persona, incluso sin formación jurídica, la puede entender perfectamente. Estoy hablando con ustedes y estoy mirando, yo diría, como de reojo los mensajes que estamos recibiendo, porque claramente nuestro programa no tiene cortes publicitarios porque no tenemos publicidad. Entonces, cuando querramos hacer un corte, que vamos a hacer alguno, vamos a ir a algún pequeño video de TikTok para que en ese espacio, mientras pasamos el video, nosotros podamos organizar un poquito la mesa, etc. Tema al cual voy a volver, pero no quiero terminar con esto. ¿Qué es lo que pasó? Dije, bueno, eso a mí, y aquí hablo en primera persona, me dio como un incentivo para decir, bueno, esto no puede ser. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a hacer audios y haremos 1, 2, 10, 15, lo que fuera, los que sea necesario, leyendo el contrato. Y en alguna lectura del contrato explicar dentro de nuestras posibilidades qué es lo que se quiso decir en el artículo 20, por ejemplo, del contrato de UPM, cuando dice: las personas que firmaron este contrato declaran bajo juramento que no han recibido coimas. Una cláusula bastante curiosa, pero lo dejaron por escrito. Que no han recibido y que no recibirán coimas. Una cosa rarísima. Nosotros leímos esos audios difundiendo el contenido del contrato de UPM, nos dieron como cierta presencia en los medios y tuvieron bastante repercusión. Entonces, en lo personal, entendí o me di cuenta de la importancia de la comunicación por estas nuevas herramientas. En aquellos años eran audios. Y hasta los lugares que esos audios pueden llegar, que uno no se imagina a quién finalmente le llega un audio o un video o una presencia en las redes, a un lugar, yo diría, inesperado. Entonces ahí está el valor de la comunicación, de esta forma de comunicación. Con esos antecedentes, yo tuve cierto conocimiento público. Es decir, la gente me empezó a conocer. Y vamos a hablar así porque es cierto. Los famosos audios de UPM. Después ingresé en la actividad política. Y en la actividad política salí electo diputado. Y quiero decirlo porque tengo ganas de decirlo, que esa elección como diputado no es que yo haya utilizado los temas de UPM ni que me haya utilizado a la gente, porque yo básicamente, además de explicar el contrato, luego me formé parte de una actividad para tratar de evitar el trazado del tren de UPM, o sea, el trazado actual. Cuando nos dimos cuenta que la llegada de la empresa UPM era un hecho consumado, que ningún gobierno, ni el gobierno del Frente Amplio, ni el gobierno de la coalición republicana iba a hacer nada para que ese emprendimiento no viniera, y que tampoco ninguno iba a hacer nada para modificar el contrato, pudiendo hacerlo, el contrato de UPM, que fue un desastre para el Uruguay, que costó miles de millones de dólares. O sea, para que UPM se instale acá, costó más o menos 8 veces erradicar la pobreza infantil. Eso con cifras oficiales. Si erradicar la pobreza infantil en el Uruguay dicen que sale 500 millones de dólares, bueno, el contrato, la obra pública que le hizo el gobierno del Frente Amplio y el gobierno de coalición a la empresa UPM es 6 o 7 veces la cantidad de dinero que se necesita para erradicar la famosa pobreza infantil
utilizada por todos los partidos políticos como una muletilla electoral y que luego no hacen nada para realmente combatirla o eliminarla. Por lo menos hasta ahora el Frente Amplio, que es el gobierno actual, no ha hecho nada. Entonces, esa presencia tal vez colaboró a que yo llegara a la banca como diputado, me parece que puede haber sido importante, pero siempre yo hago cuidado en aclarar de que yo no utilicé a la gente, a los vecinos afectados por la vía de UPM o por el emprendimiento de UPM para luego ir a pedirle su voto, cosa que podía hacer, porque es lo que hacen los políticos. Y esto lo digo porque yo básicamente trabajé por muchos cientos de vecinos, trabajé con ellos, con los vecinos, en el interior de la República, en los departamentos de Durazno, Florida, Canelones, básicamente. Y yo soy electo diputado por Montevideo. Y en Montevideo, voy a contar en este primer programa, que es prácticamente una presentación y anécdotas y cuentos. En Montevideo yo colaboré con vecinos, colaboré desde el punto de vista jurídico, con vecinos de la zona por donde entra el tren al departamento de Montevideo, Sayago, Peñarol, etc. Gente que la tengo registrada con nombre y apellido, que tuvimos muchos contactos, mucha relación, en ese sentido, unidos por ese tema común. Y luego cuando yo me incorporo a la actividad política partidaria, porque yo en la actividad política tuve prácticamente siempre, pero no como candidato. Yo siempre estuve dentro del Partido Nacional como un militante más, pero en esa elección del 19 aparecí como candidato de un nuevo partido que apareció como una gran fuerza en la opinión pública y desde el punto de vista electoral, que es Cabildo Abierto. Y bueno, y luego por situaciones que no interesan, me retiré de Cabildo Abierto, o sea, a nadie le interesa ese tema, y abandoné Cabildo Abierto y seguí como legislador independiente.